acá. Bien. Bueno, hoy, bueno, hola a todos. Hoy vamos a comenzar con estructuras condicionales. ¿Sí? Vamos a intentar ver el práctico de estructuras condicionales. Y que ustedes ya vieron la teoría, ya estuvieron con la teoría, entonces ya conocen cómo se forma una estructura condicional. Ahora vamos a intentar repasar un poquito. Pero ante todo queríamos consultarles si tienen alguna duda, si tienen algún ejercicio o algo que quieran que veamos, que tuvieron dudas, que no lo pudieron hacer, o que hicieron hasta una parte o no lo entienden. Si no, vemos alguno, elegimos al azar alguno y comenzamos con eso. Ustedes quieren. Yo no sé cómo hacer bien el 10 o el 11, ahí me trabé. Bien, vamos a ir viendo el 10 y el 11. Ahí les voy a compartir la pantalla a ver cuál es el 10 y el 11. Traigo el chat. Bien. A ver dónde está el 10. Dice, vamos a pensar, dice, una cantera tiene una lista de precios para cada uno de sus productos. ¿Qué dice? Para la compra de hasta 8 o más toneladas de arena granita, se efectúa un descuento de 20%. Para menos de 8 toneladas, el descuento será del 10%. Realizar un algoritmo que calcule cuánto hay que pagar por una compra de arena granita. El mismo debe dar el precio final de la operación. Bien, entonces, lo primero que tenemos que nosotros ir comprendiendo es cuáles van a ser las entradas de nuestro proceso. ¿Qué les parece? ¿Qué entradas van a ser ese proceso? Las toneladas de arena. Las toneladas de arena. ¿Y qué más? ¿Algo más? Me lo voy a llevar acá al plugin. Me lo voy a poner acá como se ponen con comentarios. Así lo leemos directamente. Ahí está. Ahí ven bien el código, el pseudocódigo. Bien. Vamos a dar vueltas ahí. Y ahí está. Bien, entonces. Por un lado dice, me decías, vamos a ir anotando acá y vamos a ir pensando. Vamos acá a poner ejercicio 8, creo que era. Por un lado me decías que como entradas, vamos a ir poniendo acá, como entradas, ¿qué necesitaríamos? La cantidad de toneladas. Perdón, me Sí, parece que es el ejercicio 10. 10, dale, me equivoqué, ahí está. 10, creo que era 11, ahora que estoy viendo. 10, 10, 10. Bien, 10. Entonces dice, gracias. Por un lado la cantidad de toneladas, toneladas de arena granita. ¿Y algo más necesitamos? Y los descuentos ¿El que vas a precio hacer. final? Los descuentos. El precio, ¿no? ¿El precio La final compra. o el precio? Tener Ah, el el precio, el descuento precio. y El después lo que te queda precio. como precio final. Claro. Ujú. Entonces, por un lado, como entradas tenemos la cantidad y otro que necesitamos como entrada, que sería el precio. ¿Sí? Y como salida, ¿qué sería? ¿Qué tendríamos como salida? Precio final. Exacto, ahí sí tendríamos que tener el precio final. ¿No? Ahí también vamos a poner precio final. Tenemos una única salida que va a ser el precio final. Vamos a dejarle así para que quede más claro. ¿Sí? Entonces, leemos nuevamente el enunciado para que a ver si está todo correcto. Dice, una cantera tiene una lista de precios para cada uno de sus productos. ¿Qué dice? Para la compra de hasta 8 o más toneladas de arena granita, ¿sí? Se efectúa un descuento del 20%. Para menos de 8 toneladas, el descuento será del 10%. ¿Sí? Entonces, ¿cuál
básicamente, a ver cómo lo puedo mencionar, es eh, eh, este enunciado o esta parte del enunciado está condicionada o se basa en una condición de que en algún precio final o algún precio final resultante le van a tener que hacer un descuento de un 20% y a otro precio resultante va a tener el 10%. Uno va a tener el Toneladas 20%. las toneladas son la condición. Exacto. Es decir, que las toneladas es lo que van a condicionar si se le va a efectuar el 20% o si se le va a efectuar el 10% eh, al precio que tiene ese producto. ¿Sí? Es como cuando nosotros vamos vamos a cualquier supermercado y te dicen, bueno, mira, si llevas 2 unidades vas a tener el 45%, si no vas a tener un 10%. Bueno, es lo mismo, es exactamente lo mismo que pasa en cualquiera de los supermercados dando vueltas. Bueno, esto es exactamente lo mismo y tiene exactamente la misma lógica que nosotros vamos a hacer acá. Bien, entonces, para hacer esto, ¿cómo? Entonces tenemos estas dos entradas, ¿sí? Es decir, que estas dos entradas son las que le tenemos que pedir al usuario y esta es la salida que nosotros tenemos que generar. Obviamente, como decía ahí uno de sus compañeros, está condicionada por la cantidad de toneladas de arena granito. Bien, entonces, ¿cómo comenzamos el proceso? ¿Qué variables necesitaríamos? Y necesitamos el porcentaje y bueno, las variables serían las toneladas y depende si tiene más de 18 toneladas o no. Bien, entonces pondríamos definir, por lo que entiendo, definir. Él dice, por ejemplo, que también definamos porcentaje. Bueno, vamos a intentar también definirnos. Vamos a decir porcentaje. No sé si es necesario definir el porcentaje. ¿Por qué, Jere? Eh, Porque vos lo que tenés que hacer directamente es definir la arena, las toneladas y después haces directamente la condición. Y lo que vos puedes hacer en vez de definir un porcentaje, pones el cálculo y si se cumple una condición o la otra, se va a realizar un cálculo o el otro, Bueno, que lleven al precio final. a ver, y el otro compañero decía, ¿por qué querías poner porcentaje? Porque capaz que tiene alguna otra idea. Porque Mm, iba a hacer, o sea, definir un porcentaje y definir el otro, o sea, poner definir uno y después definir el otro, hacer una cuenta distinta a cada uno, digamos. Sí, se puede. A ver, creo que la idea también no está mala, que muchas veces se puede llegar a guardar los porcentajes en alguna variable, eh, más que nada por si en algún momento se cambia dentro de nuestro negocio y después a futuro, antes de ser un 20% es un 30 y antes de ser un 10 es un 15 o se va modificando, entonces se pueden almacenar esos valores dentro de una constante y simplemente alterarlos en cada una de las ejecuciones. No está mal. Vamos a intentar ir viéndolo después, a ver cómo lo podríamos mejorar si lo agregamos como constantes. Vamos a intentar seguirlo trabajando en el cual tenemos estas únicas dos entradas. Ahora lo vamos a cambiar, ¿sí? Lo vamos a ir modificando para lo que dice el estudiante, que también es correcto. Entonces, por un lado lo que tenemos son la cantidad de toneladas. ¿Y qué más necesitamos? El precio. El precio. ¿Y esto de qué tipo van a ser? ¿O van a ser de tipos diferentes? ¿Qué les parece? ¿Qué valor va a tomar esas variables? ¿O podrían Real. llegar? ¿Real? Bueno, real. Bien. Ahí nosotros estamos diciendo que el precio puede llegar a tomar valores reales y que la cantidad de toneladas también puede llegar a tomar valores reales. Es decir, que alguien puede llegar a comprar. Ah, no creo. Porque si fueran reales significa que acepta negativos y el precio y la cantidad de toneladas no pueden ser negativos. No, no, no. Sí, cuando debe. Pero acepta con comas. Ahí, Ah, ahí, puede ser ahí es también. lo que vamos. Es cierto, es cierto. Si nosotros vemos, por ejemplo, y por ejemplo tenemos los números enteros,
Es cierto lo que menciona ahí. Si nosotros tenemos los números enteros, ¿sí? Va a estar desde el menos no sé cuánto, 36.768, más o menos creo que era el número, hasta el 0, hasta el 36.000, creo que es 768. No importa esto, ¿sí? Ese es el rango más o menos de los valores que va a poder llegar a tomar un valor entero. Es Pero el cierto precio que... ya es el precio ya es positivo. Exacto. Entonces nunca va a poder tomar un valor negativo. Es cierto, totalmente. El precio no va a poder llegar a ser negativo. Pero es cierto lo que dice la estudiante, que no me acuerdo el nombre, en el que cuando nosotros definamos una variable real, ¿sí? Estamos contemplando que lo que puede ingresar el usuario sean valores. En este caso, los reales no me acuerdo cuál es bien el rango, porque es mucho más, ¿sí? Pero reales tiene, por ejemplo, desde, no sé, menos tanto, no importa, ¿sí? De menos un valor hasta un 0 y hasta un valor positivo, ¿sí? Un valor positivo, ¿no? Vamos a poner acá positivo. ¿Sí? Los reales son de menos infinito a infinito. Sí, en la programación tiene un rango, pero está bien. Con razón. Tiene un rango positivo, es decir, porque si es todo finito. Menos negativos, vamos a poner negativos, no importa. Esto no se enrosca con esto. ¿Sí? Pero a lo que voy es que cuando nosotros definimos una cantidad de toneladas con un tipo de tiempo real, es cierto lo que dice acá la estudiante, que no me acuerdo el nombre, que no llegué a leerlo en el visor acá, que puede llegar a que el usuario también puede ingresar un valor negativo. ¿Sí? Es decir, que eso nosotros no lo tenemos que de alguna manera controlar. Piénsenlo cuando ustedes ingresan, por ejemplo, a Facebook. Tienen un lugar de logueo donde ponen su correo y pongan su clave. Ahí el usuario en la clave puede poner cualquier valor. ¿Sí? Ya es una cadena de caracteres, pero puede agregar una coma, punto, lo que vos quieras. Bueno, acá pasa lo mismo. La computadora o lo que estamos escribiendo está esperando algo. ¿Sí? Está esperando algo. Obviamente que está esperando un valor real cuando lo queramos ingresar. Pero es cierto que nosotros podemos ingresar un valor real negativo, lo cual obviamente haría otro tipo de cálculo. Nosotros Pero si podemos, pones el real negativo, puedes poner una condición para que no ocurra el cálculo y hacer que falle. muy bien, Jere, claro. Nosotros en ese caso también podemos hacer uso de las estructuras condicionales como para poder condicionar al usuario a decirle, che, mirá, pará, ese valor no es correcto. Yo sí o sí necesito precios positivos y toneladas positivas para que mi programita funcione de forma correcta. ¿Todo se entiende lo que menciono, lo que digo? Sí, no sé si por ahí el ejemplo no es tan apegado a lo que estás queriendo decir, pero una estructura condicional sería, por ejemplo, como vos decías, cuando una red social, por ejemplo, te pide un Gmail y no pones un Gmail y te dice que lo que pusiste no es correcto. Exacto, bueno, ahí hay una estructura condicional adentro, totalmente, donde lo que va a hacer va a chequear. Bueno, va a tener una estructura cíclica también, porque lo vamos a ver más adelante, porque hay muchos usuarios. Pero en sí, dentro, hay una estructura condicional que lo que hace es chequear que tu correo exista. Seba, tengo una duda. ¿Y Sí, podemos Jere. hacer, viste, yo te dije lo de las dos condiciones? Si Mm, nosotros quisiéramos trabajar con las dos condiciones, ¿podríamos escribir las dos condiciones juntas? Es decir, tipo, las condiciones de que sea mayor o menor que las 8 toneladas y mm. de que no puede ser negativo, lo podemos escribir todo como sí, sí, Bueno, y poner todas las condiciones juntas así. ahí la respuesta es ni. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque en ese caso podemos diferenciar eh, el error. Es decir, podemos diferenciar el mensaje que le podemos dar al usuario. Es como cuando lo mismo, volviendo a la clase del logueo, del login o de cuando queremos entrar a una red social, que te diga diferenciar el mensaje de error. Ah, escribiste mal el nombre de usuario o escribiste mal el password. ¿Sí? Entonces podemos diferenciar el error. Si los ponemos juntos, en ese caso, en esa condición,
podríamos implementar un solo mensaje. No te podés, por ejemplo, no podés entrar al sistema. No sé si me explico, Jere. Igual Ah, está bien. Sí, 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 te entendí, te entendí. está muy bien la consulta y ahora vamos a intentar seguir. A ver, así vamos avanzando un poquito más. Entonces, necesitamos pedirle al usuario este valor y este valor, ¿sí? Y almacenarlo en la variable. ¿Qué instrucción utilizábamos? Para pedirle leer. Bien, necesitábamos un escribir y necesitábamos un leer. Muy bien. Para el escribir, básicamente es, acá me la mandé, la de cursor en cualquier lado. El escribir, básicamente es para informarle al usuario que va a ingresar algo. Bueno, por ejemplo, ingrese las toneladas compradas. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es leerlo en cant tonelada. ¿Sí? Y lo mismo en la parte de precios, ¿no? Lo mismo tendríamos que hacer con precio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces ponemos escribir, ingrese, el precio, ¿sí? Ingrese el precio de cada tonelada sería, ¿no? El precio del producto. Ingrese el precio del producto. Y lo ponemos leer. Bien. Bien. ¿Necesitaríamos alguna variable para almacenar el resultado? El resultado final, que vamos a, el precio final, ¿lo creamos también una variable? Sí, porque va a salir de una cuenta. Exacto, de una cuenta o de un proceso. Perfecto, entonces vamos a declarar acá el precio final. Bien, entonces, este precio final se va a calcular como el 20%, ¿sí? O el 20% menos cuando el usuario compre más de 8 toneladas de arena granito. Y se le va a aplicar, va a tener un 10% menos cuando compre menos de 8 toneladas de granito. Bien. Entonces ahí tenemos, como decíamos hoy, y decía uno de los compañeros, estaba condicionada por la cantidad de toneladas, en este caso, por la cantidad de toneladas de arena granito. ¿Qué estructura ustedes vieron que pueden utilizar para intentar condicionar una variable? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden utilizar? Sí, entonces. Sí. Sí, claro. Entonces yo directamente vengo acá, selecciono esta estructura, ¿sí? Lo puedo hacer de muchas maneras, pero un comando rápido, selecciono esta estructura y ahí ya tengo esa estructura establecida, ¿sí? Fíjense cómo es la estructura. Empieza con la palabra clave sí, viene una expresión lógica y termina con la palabra, y continúa con la palabra clave entonces. Dentro de esta estructura expresión lógica, necesitamos generar una expresión en el que me retorne o verdadero o me retorne falso. ¿Sí? Es decir, que Poner tengo la condición. Exacto. 8, por ejemplo, ahí si 8 mayor que o sea, 20%, o sea, si el precio mayor que 20%, no, si la cantidad de toneladas mayor que las 8 toneladas, entonces precio por 20 sobre 100. Exacto. Exacto como dice Jere. Entonces, dentro de acá tenemos que intentar hacer esa expresión que decía Jere, que estaba correcta, en el que me retornaba si era verdadero o falso. Si esa condición se ejecuta como verdadero,
si esa condición es verdadera, se cumple, se van a ejecutar aquellas acciones o aquellas sentencias que tengamos dentro en esta parte. Es decir, dentro del bloque entre el sí y el sí no. Por otro lado, si esa condición, su resultado es falso, se van a ejecutar aquellas acciones que están dentro del bloque si no. Es decir, entre el fin sí y el si no, en este caso o en esta estructura. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es crear esa condición. Y esa condición viene reflejado de la problemática, como decía Gere. ¿Sí? Gere lo que decía era que pongamos, si la cantidad de toneladas es mayor o igual que 8, ¿sí? Acá me está tirando Creo que se tiene que escribir, igual mayor. porque a mí me ¿verdad? pareció mayor que... El igual ese no. Lo Ahí está te tomando quedamos, igual. bueno. Ya se te juntó, profe. Sí. Se juntó todo, miren, fíjense. Sí, se junta. Eso es algo que estaba eso está en la nueva versión de PCI. Mira, el año pasado que utilizábamos otra versión, no, directamente escribíamos así. Y no, sería mayor, sería así, y luego así. Y ahí Sí, cómo vi se- que había una consulta en el chat, que ahora después le iba a redactar. Pero bueno, fíjense que es mayor o igual que 8. Entonces, fíjense, supongamos un caso en particular, en el que usuario ingresa, por ejemplo, 8, ingresa, por ejemplo, 10. ¿Sí? Entonces, el usuario, vamos a ponerlo como comentarios, el usuario, en la cantidad de toneladas, ingresó el valor de 10, supongamos. En una de las ejecuciones, ingresó el valor de 10. Supongamos que corrimos este pseudocódigo y el usuario ingresó el valor de 10. Por lo tanto, cantidad de toneladas es igual a 10. Al hacer igual a 10, viene acá la condición y dice 10 es mayor o igual que 8. ¿Qué va a ser? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Y la pregunta es, ¿entra acá o entra acá? No, ahí el primero. ¿Mm? Entran las acciones por verdadero. Si hubiera puesto una cantidad de toneladas igual a 5, 5 ¿es mayor o igual que 8? No, falso. No. No, es falso. No, falta. Por lo tanto, esto me va a dar un resultado de falso. Entonces, ¿entra acá o entra acá? Ahí es el segundo. Como dice Lautaro, entra en el segundo, entra en las condiciones que fuera falso. Y si hubiera tenido un 8, No, va al primero, al verdadero. el porque es verdadero igual a primero. 8. Porque 8 es mayor o igual que 8. Por lo tanto, entraría a esta sentencia. Bien. Comprendido la estructura condicional, seguimos. Entonces, ahora deberíamos, como decía Jere, calcular el precio final. ¿Cómo calculamos el precio final? Mira, Es eso decir, multiplicarlo por 20% porque es la acción verdadera. exacto. Entonces, en este caso podríamos decir que lo vamos a hacer el precio de ese producto. Acá no sé si tendríamos que multiplicarlo por la cantidad de toneladas, porque depende Yo creo que, también. o sea, Ahora claro, sí, sí, por cantidad de toneladas, porque es precio por tonelada. Exacto. Precio por las toneladas. ¿Sí? Es decir, acá sería un precio unitario. Esto sería un precio unitario, si quieren lo podemos aclarar. Precio unitario por tonelada. ¿Sí? Entonces, acá le sería precio por la cantidad de toneladas. Eso me va a dar el valor del precio final sin descuento. ¿Y cómo le podría yo aplicar el descuento? por el 0,8. Muy Ahí está. bien, Lautaro. Es decir, acá le podemos quedarnos con el 0,8. ¿Sí? Es decir, que lo que estoy haciendo acá es quedarme del 100% con ese 0,8. Es decir, que le estoy aplicando un descuento del 20%. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? ¿Todos lo entendieron? Mm, ¿Por qué más o 0,8, menos. profe? Sí, no Bien. entendí.
Vamos de vuelta. Yo tengo, por ejemplo, que mi precio, o me compro una remera, vamos a empezar, me compro una remera que vale 100 pesos. ¿Sí? Yo me compro una remera que vale. Sí, Una consulta, sí, ¿vos Sara. podrías poner el precio por 20 dividido 100? ¿No sería lo mismo? Ujú. Ah, Decía, listo. sí, esa sería otra alternativa de la clásica regla de 3 simple que nosotros conocemos. Y también estaría correcto. Sería otra forma de resolver el problema. Es otra forma de resolver el problema, lo cual también estaría de forma correcta. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta de que ante una problemática en particular, varios compañeros la resuelven de la misma manera, o de diferente manera, perdón, y todas las soluciones están bien. ¿Sí? Algunas quizás utilizan más variables, otras utilizan menos variables, otras utilizan más el proceso, otras menos procesos, pero en sí son dos soluciones equivalentes. Las dos, ante las mismas entradas de datos, van a dar los mismos resultados. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta Sí, ahí? yo Sí, tenía la sí. duda porque yo hubiera puesto en vez del 0,8 un 0,2 por ser el 20%. O sea, 0,20 que lo mismo. Ahí sí sería ahí no estaría bien, María Emilia. Vamos a intentar pensarlo. Vamos a intentar pensarlo a ver a lo que yo digo. Yo supongamos que voy a un local de ropa y me compro una remera que vale 100 pesos. Bastante barata la remera, pero bueno, para que se entienda lo del porcentaje. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo al 100, por ejemplo, lo multiplico, vamos a sacar los de los pesos, a los 100 lo multiplico por 0,2, ¿cuánto me da? 20. 20. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la remera, entonces, si yo supongo que esto es lo que debería pagar, entonces en este caso lo que sucede es que estoy pagando 20 pesos la remera. Y es correcta, sería el 80% del valor de la remera. No. No, sería el 20% de la remera. Entonces, si yo por otro lado hubiera hecho 100 por 0,8, es decir que me va a quedar 100 por 0,8 me va a dar 80. Es decir, que esto es lo que debería pagar. ¿Sí? Entonces, el 100 por el 0,8, ¿qué sería? ¿Con qué me estoy quedando? Con el 80% del valor de la remera. ¿Sí? Es decir, que le efectúe un descuento del 20%. Otra alternativa es como decían ustedes, digo, bueno, intento hacer una regla de 3 simple, es decir, bueno, mira, al precio, otra alternativa hubiera sido, esta no sería correcta, vamos a poner una X, no, en este sería, me quedo, para que quede, me quedo con el 20%. Acá sería, me quedo con el 80%. Otra alternativa era como mencionaban, es decir, che, mira, hago el precio, por ejemplo, 100 menos 100 por 0,2. Y también sería igual. En este caso, en este caso me estaría dando 80. Y en este caso sería 100 menos, acuérdense que esto era 20, menos el 100 por el 0,2 me daría 20, por el cual esto me daría también 80. ¿Se entiende? Es decir, que esta forma de hacerlo, que lo hizo uno de los estudiantes, o esta forma de hacerlo, nos brindan exactamente el mismo valor. Por lo tanto, son dos soluciones equivalentes. Si ustedes lo resuelven de esta manera porque lo entienden mejor, está perfecto. Y si lo resuelven de esta manera porque lo entienden mejor, también está perfecto. ¿Se entiende? ¿Todos me siguieron? Sí, sí. Una Sí, sí. pregunta yo, nada más. Que media tonta la pregunta porque, bueno, ya que lo han visto, ¿no? No hay preguntas Pero, tontas. eh,
La flechita esta que está ahí en precio final y bueno, después está entre paréntesis, ¿cómo se hacía? Digamos? Bien, perfecto. No, no es pregunta tonta. Acá, para hacerlo, simple pongo el menor, ¿sí? ¿Sí? Es decir, es la combinación entre el menor, no sé si lo ves ahí, y el igual, Sí. y el signo menos. Ajá. Entonces yo pongo el menor, fíjate, pongo el menor, pongo el signo menos y solo me la transforma. Ah, mira. Pongo el menor, pongo el signo menos y me la transforma. Pero en sí es la combinación entre el menor y el signo menos, obviamente sin este espacio. Yo borro este espacio, ¿sí? Obviamente ahí no me la va a transformar, Sí, sí, sí. y hago así y ahí me la transformó. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se entiende? No, pero no te Sí, sí, preocupes, sí. consulta todo lo que necesites. Bien, continuamos entonces. Vamos hasta ahí. Bien. Una pregunta, a ver, para todos. ¿Necesito también trabajar en la rama del si no? Sí. Sí, porque si no Sí. es Perfecto, sí. aplicás Exacto. otro descuento. Perfecto, tengo que trabajar en la rama del si no. Pero ahora hago otra pregunta. En otra problemática, ¿puedo omitir? Es decir, ¿puede tener mi programa o mi pseudocódigo no tener la necesidad de utilizar el si no? Sí, como dijo una chica ahí, ponele si solo aceptáramos un correo electrónico, tendría solamente la primera parte, ¿o no? Exacto, totalmente. Totalmente. Entonces, en ese caso, sí podemos de esa manera omitir la parte del si no. Bien, continuamos. ¿Qué haríamos en la parte del si no? Los menores a 8. Bien. ¿Vos qué harías ahí? A ver, pues está bueno lo que mencionó, a ver si... A Aplica lo ver, mismo que arriba, pero con el 10%. Porque ya perfecto. la condición la tenés de que tienen que ser los mayores que 8. Entonces, si no es mayor que 8, aplica el 10% y se cumple todo en una sola condición. Muy bien, Jere. Jere dice directamente acá hacer esto y hacer exactamente lo mismo, precio por cantidad de toneladas por 0.9. Bien. Pero ahí uno de los compañeros dice, ¿habría necesidad de acá? Que él decía, sí, por ejemplo, podríamos haber puesto otro sí, si la cantidad de toneladas sea menor a 8, entonces, ¿sí? Vengo acá y acá pongo, por ejemplo, un fin sí. Esto es lo que decía el compañero. Decía, si la cantidad de toneladas es mayor o igual que 8, bien, va a venir acá, perfecto. Si no, va a venir acá y va a consultar. Es necesario hacer eso. O Ahí sea, la cantidad está. total menor a 8, porque vos ya estás diciendo que si es mayor o igual a 8, se hace el precio por la cantidad de total, diríamos, de tonelada por 0,8 y después, si es menor, ya te está diciendo el si no y haces el otro porcentaje. Exacto, totalmente como dice Sara. Lo podríamos haber escrito, serían sentencias escritas de gusto, ¿sí? No habría necesidad de escribirlas, porque harían exactamente lo mismo, sería equivalente, aunque tendríamos sentencia de más, quedaría más complejo el pseudocódigo, pero no habría necesidad de poner esto. Y la explicación que decía Sara, total que es totalmente correcta, era supongamos que nosotros tenemos 0, que fueran los valores de las toneladas, estos son los valores de las toneladas, voy a ponerlo como comentario, cantidad de toneladas, tenemos 0, vamos hasta el valor 8, ¿sí? Y después muchas más, ¿sí? Entonces, lo que estamos condicionando acá es que todas las que tengamos de acá para adelante, las resolvemos con esta instrucción. Todas las toneladas desde acá, todas las opciones que ingrese el usuario desde acá, desde el 8 inclusive, si ustedes se acuerdan en matemática, deben estar sufriendo en matemática,
con el corchete en el cual está totalmente incluido, ¿sí? Y acá le vamos a poner el valor de 7, ¿sí? Para que quede un poco más claro. Es decir, todas aquellas toneladas entre el 8 hacia adelante, inclusive, ¿sí? La va a estar resolviendo con esta instrucción. Y por otro lado, lo que quede, o sea, el si no, o sea, todas las demás posibilidades, las va a resolver desde acá para atrás. ¿Sí? Es decir, la va a resolver con la siguiente instrucción. En ese caso entraría el si no. Eso es lo que estaba mencionando Sara. ¿Sí? Voy de vuelta. Cuando las cantidades de toneladas son mayores o iguales a 8, es decir, cuando estoy parado en estos casos, cuando estoy parado en estos casos, entonces la resolvería de esa forma. La resolvería con la primera instrucción. En cambio, si estamos parados en este caso, ¿sí? La resolvería con la segunda instrucción, es decir, con esta. Y ahora hago hincapié a una de las preguntas que hicieron al comienzo, en el cual, esto es lo que yo interpreto que va a ingresar el usuario. Pero ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, el usuario hubiera ingresado antes que 0? Fíjense que es el si no, hubiera ingresado menos 8. Si yo hubiera ingresado menos 8, por ejemplo, menos 8, ¿qué hubiera pasado? A ver si lo siguen. Yo acá ingresé menos 8. Viene acá y dice... El cálculo te lo he hecho porque en realidad nunca pusimos que no podía ser negativo. Tenés que agregar todavía la condición de que sea negativo. Exacto. Pues ahora vamos a intentar a ver si lo podemos llegar a mejorar un poquito más al código. Es cierto lo que dice Jere ahí, pero nuestro código funcionaría, o sea, nos daría un resultado en precio final. Vendría acá y dice, che, cantidad de toneladas, menos 8. ¿Es mayor o igual que 8? ¿Y esto qué me va a retornar? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Entonces entraría la rama del si no. Y vendría y haría menos 8 por la cantidad de toneladas. Me daría un valor negativo. Y luego se quedaría con el 90% de ese valor negativo. Lo cual en precio final me va a terminar brindando un valor negativo. ¿Se entiende? Sí. ¿Todos lo entienden a eso? Sí, entonces ¿cómo lo haríamos? Una alternativa, como decía Jere, es que controlemos ante un condicional que ese valor sea positivo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tomar solo cantidades de toneladas entre 0 y 7 para ejecutar estas líneas de código. Ahora lo vamos a hacer. Vamos a intentar, primero, terminarlo hasta ahí, lo cual sería una resolución correcta y que estaría bien también. Este ya es un caso muy especial, que justo se dio en esta conversación, que ahora la vamos a intentar tratar. Pero ya con esta solución el ejercicio estaría correcto. Lo único que nos faltaría simplemente es imprimir el resultado, ¿sí? Esto vamos a poner, por ejemplo, escribir. Seba, una consulta. Sí, Jere. Aparte de esto. ¿Y no podría agregar un mientras que? Tipo un mientras, un while. ¿En dónde? Entonces pondría yo que la condición se cumpla si while 8 no sea negativo. Tipo, no sea el número negativo, cantidad de toneladas. Sí, ¿No totalmente. sería una manera de escribirlo también? Sí. Eso sería una solución que podríamos llegar a plantear, lo cual sería correcta. La situación es que hasta el momento la mayoría de los chicos todavía no conocen la estructura cíclica, que la van a ver ahora dentro de un ratito, ¿sí? En la teoría, y cuando vean las estructuras cíclicas, lo van a poder resolver de esa manera. Háganse amigos de Jere. Che, no, estaba justo leyendo el chat. Pero bueno, sí, es así. Es correcto lo que dice Jere y lo vamos a resolver.
ahora es como nosotros estamos jugando a un juego, ¿sí? Nosotros estamos jugando a algún juego y tenemos un conjunto, por ejemplo, un juego de aventura en el cual tenemos que pasar un nivel con una espada, ¿sí? Entonces, hasta el momento tenemos nuestra espada y nuestro escudo, que es el escribir, el leer y el condicional. Ahora bien, cuando pasemos este nivel, se nos va a desbloquear la estructura cíclica, las estructuras cíclicas, es decir, que ya vamos a poder utilizar otra espada un poco más grande para poder llegar a pasar estos ejercicios, ¿sí? Entonces, es como que hasta el momento no desbloqueamos la estructura cíclica, entonces tenemos que resolverlo tenemos que pasar este nivel con las herramientas que nosotros tenemos. ¿Me entienden? ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Entonces, pero es totalmente correcto lo que dice Jere. Sí, Jere está a un nivel más, totalmente, Fede. Está... Bien. Entonces acá ponemos escribir. Y bueno, el precio final, vamos a poner por ejemplo acá. El precio final es 2 puntos. Así, coma, precio final. Bueno, voy a grabarlo. No sé, lo voy a grabar en el escritorio. Vamos a poner ejercicio 10. Bien. Y ahora yo les voy a hacer una pregunta un poco más desde el lado de la programación. Y no la va a tener que responder Jere, la va a responder algún otro de los compañeros. Mi pregunta es, ¿con qué valores deberías probar, o lo que se llama testear, que todo funcione correctamente mi programa? A ver qué les parece. ¿Y valores decimales? Puede ser con valores decimales. ¿Qué debería probar? A ver, por ejemplo. Nosotros tenemos que... No sé, yo creo que se debería probar con tipo valores, ay, perdón, valores equivocados para ver si nuestro algoritmo hace bien el proceso. Eso podríamos intentar. Eso es cierto lo que dice, creo que es María o Mar dice. Sí, María. sí, Bien, pero lo me que dicen dice, mal, así que cualquiera de las dos. como decía María, es probar con distintos tipos de valores, en el cual podemos llegar a controlar que nuestro programa sea lo más robusto, el concepto de robustez, con todos los posibles casos que habría que podía ingresar el usuario. Sí, es correcto lo que dice María, lo cual se nos va a hacer mucho más complejo nuestro código, porque va a tener un montón más de chequeos. Ahora a la hora de programar, o a la hora de lo que estamos aprendiendo, el pseudocódigo, esta solución está totalmente correcta. Nosotros ahora la vamos a intentar hacer un poco más robusta, con algunas condiciones más. Como dice María, intentar probarlo con otras condiciones. Ante este código único que nosotros tenemos acá, lo que deberíamos probar, ¿sí?, es que nuestra sentencia se ejecute de esta forma, es decir, hasta acá, y con el precio final, con la última que tenemos acá, ¿sí? Y por otro lado, que nuestro código se ejecute con las otras instrucciones, es decir, con estas de acá, y luego con la parte del si no, y la otra la parte de si, de acá. Es decir, nosotros tenemos que probar nuestro código que hicimos con todas las sentencias que lo involucran, y cuando nosotros tenemos un condicional, que entre en una ejecución por un lado y que entre en una ejecución por el otro lado, para ver si realmente hace lo que nosotros queremos. ¿Me siguieron? ¿Se entendió lo que dije? Si no, voy de vuelta. O sea que tendría que probar con un número mayor a 8 y con un número menor. Exacto, Rocco. Es decir, que lo que necesitamos es eso, es que pase en cada una de las ejecuciones, o en diferentes ejecuciones, por todas las líneas de código que nosotros escribamos. Entonces, ahí nosotros testearíamos o probaríamos que nuestro código es correcto. ¿Sí? Entonces, para ese caso, yo lo que voy a hacer es, voy a correr un cachito la barrita por acá, voy a poner, voy a ejecutar,
Y como decía Rocco, digo, bueno, voy a ingresar las toneladas. Voy a empezar a comprobar, por ejemplo, que fuera 5, es decir, vamos a empezar con un 10, para que entre en la primera rama, y el precio es 100, por lo tanto, deberíamos pagar un precio de 800 pesos. ¿Sí? Lo cual es correcto. Yo de forma a propósito agregué el valor de 10, porque sabía que me iba a dar 1000, entonces el 80% de 1000 es 800. ¿Sí? ¿Se entiende? Y después, como decía Rocco, deberíamos ejecutarlo, pero con un valor menor a 8. Es decir, por ejemplo, 5. ¿Sí? Y, por ejemplo, con un precio de 100, por lo tanto me da un valor de 450, lo cual es correcto. ¿Sí? Es decir, que se le efectuó el 10%. ¿Todo entendieron hasta ahí? Sí, sí. El caso particular que nosotros decíamos era, por ejemplo, si hubiera puesto, por ejemplo, toneladas negativas de menos 2 a un precio de 100, nuestro programa funciona correctamente. Lo que va a hacer es venir acá. Che, ¿la cantidad de toneladas son mayor o igual que 8? No, son menor que 8. Por lo tanto, va a venir para acá, ¿sí? Va a venir para acá, va a calcular el precio final y no lo va a poder llegar a resolver, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es hacer un poquito más preciso nuestro código y poner que antes de ejecutar estas líneas, que chequee si realmente la cantidad de toneladas es mayor a 0. Una pregunta, ¿no podrías poner un repetir ahí? Eso es lo Para que que se repita. podríamos intentar. ¿Dónde repetir? A ver, para. Antes de escribir las toneladas. Es decir, tomar la cantidad de toneladas. Si esa cantidad de toneladas es mayor a 0, la tomás. Si no, no. Ahí hay que ver bien los puntos de inicio y de final del repetir. Eso después lo vamos a ver. Esperen a la teoría de la tarde y después le va a hacer un poquito más, le va a cerrar un poquito más el concepto. Podemos utilizar una estructura cíclica y sería correcto para intentar que el usuario ingrese un valor correcto. Pero lo van a ver a la tarde, no se preocupen con eso, ¿sí? Voy a intentar hacerlo un poco más simple a esto. Yo lo que voy a hacer es condicionar la entrada del usuario nuevamente. Y lo que voy a decir es, si la cantidad de toneladas es mayor a 0, por ejemplo, entonces, ¿sí? Entonces, a ver si me siguen, todo esto lo corro dentro de acá. Esto ya no va a lo que sería el ejercicio, pero ya que salió, vamos a intentar hacerlo. Y acá ponemos fin sí. Fíjense lo que sucede acá. Viene el usuario y ingresa, por ejemplo, la cantidad de toneladas menores a 0. Por ejemplo, viene acá y dice, se hace el vivo el usuario, y acá me pone que es menos 2. ¿Sí? Menos 2. Entonces digo, menos 2, ¿es mayor o igual que 0? No. Entonces sale de acá y termina nuestro proceso. Le podríamos saber acá, poner, por ejemplo, un mensaje de si no, ¿sí? Un mensaje de si no, y le hubiéramos puesto, por ejemplo, escribir, no me tomes el pelo, ingresaste un valor negativo. ¿Sí? Entonces, Una pregunta. sí, María. ¿Lo que escribiste en gris afecta en algo? En nada. Porque yo tengo todo igual y el algoritmo siempre ponga lo que ponga me da 0 al final. Ahora No sé lo por qué. vemos. Ahora si querés compartir, María, y lo vemos. Termino esta idea y para que se cierre, y ahí compartís y vemos el detalle, ¿sí? Debe ser un detalle muy, muy simple. Bien,
Todo lo que tengo acá en comentario, como dice María, esto no afecta. No afecta, es un comentario, simplemente para que nosotros nos demos cuenta. Fíjense que acá yo puse mayor a 0, tendría que ser entre 1 y 7. O hubiera puesto así en 0, así van aprendiendo matemáticas y le ponemos paréntesis. ¿Sí? En este caso, si el usuario hubiera ingresado, por ejemplo, la cantidad -2, como fue en el ejemplo anterior, -2 es mayor a 0, no se va a cumplir esta condición, por lo tanto no va a ejecutar ninguna de estas instrucciones, pero sí va a ejecutar la rama del si no. Y lo que me va a decir es que no me tomes el pelo, ingresaste un valor negativo. ¿Sí? Es decir, vamos a ejecutarlo y viene y voy a poner cantidad de toneladas, va a poner el -2. Va a imponer, por ejemplo, que el precio es 100. ¿Sí? Y dice, no me tomes el pelo, ingresaste un valor negativo. ¿Sí? Vamos hasta ahí. ¿Todos entendieron eso? Sí. ¿Sí? ¿Todos entendieron eso? Sí. Bien, perfecto. Una ¿Lo puedes pregunta. poner antes o no? Sí. ¿Cómo? Tipo, cuando ingresas toneladas, le pones la condición y listo. Ahí vamos a ver una cosa que dijo Alejo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Yo esto lo voy a comentar. Porque dice Alejo que, lo voy a comentar, capaz que va a quedar un poco más complejo, más confuso. Pero ¿qué hubiera pasado si yo el condicional lo hubiera puesto acá? Si lo hubiera puesto acá el condicional, vamos a seguir jugando un poquito. Si hubiera sido jugada, y el condicional lo hubiera puesto acá, es decir, si la cantidad es mayor o igual que 0, y acá le hubiera puesto el mensaje. Si yo leo esto, a ver si me siguen, si yo ese condicional lo hubiera puesto acá, es decir, empieza el programa, ingresa las toneladas, chequea que las toneladas tienen que ser mayor a 0, le escribe el mensaje, pero nuestro programa sigue. Nuestro programa sigue. Por lo tanto, si va a calcular de forma incorrecta el precio final. Vamos de vuelta. Yo vengo acá, ejecuto, vengo acá y pongo, por ejemplo, -2. Tienes que moverlo a tipo la línea. Tenemos que mover las líneas, pero hay un concepto un poquito más. Fíjense que me dio -18. Si no es que está bueno que nosotros lo veamos como si estuviéramos trabajando de cajas y dentro de una caja. Como si fuera una mamushka, ¿viste? Que nosotros tenemos una caja dentro de una caja. Bueno, esto pasa exactamente lo mismo. ¿Podés mostrar, Seba, el Sí, claro. gráfico? ¿Cómo? El gráfico, ¿sí? La parte de... Ah, tenés que razón. quedaría Tenés con- razón. Porque con el con eso gráfico es más claro, más que nada. Sí, se ve muchísimo con el diagrama de mejor. flujo. Exacto. Totalmente como dijo Claudio acá. Fíjense. Fíjense lo que dice Claudio. Acá escribimos el diagrama de flujo. Fíjense, si la cantidad de toneladas, en este caso, es menor a 0, directamente imprime el mensaje y va a fin de proceso. En cambio, si la cantidad de toneladas es mayor a 0, viene al verdadero y se ejecutan todas estas sentencias, que también tiene un condicional. Y ante ese condicional de que si sea mayor o igual que 8, va a venir para este lado, y si no, va a ir para el otro lado. A ver, ahí hay algunas consultas, dice Santiago. ¿Cómo hago para seleccionar lo de las toneladas mayor a 0? Ahí no entiendo. ¿Cómo haces para poner un sí dentro de otro sí? Ah, ¿cómo hacemos dentro de sí? Muy simple. Miren. Ahí tengo algunas consultas que no las entiendo. Ahora las vamos viendo. Que están ahí en el chat. Yo vengo acá y digo, tengo un sí. Fíjense que yo simplemente apreté el botón acá. Y luego lo que hago, quiero un sí dentro de acá. Me selecciono acá. Y nuevamente pongo sí. Hoy quiero otro sí acá, por ejemplo. Vengo acá, selecciono acá. Y pongo otra vez el sí. Se va creando todos esos. ¿Se entiende? ¿Me va siguiendo? Y después omito o borro las cosas que no necesitaría. ¿Se entendió? Ahí creo, no sé qué están hablando. Creo que no sé si era María o
A ver, vamos otra vez acá con las consultas que tenemos acá en el chat y podemos llegar a seguir. Dice, ¿cómo hago para seleccionar lo de si las toneladas es mayor a 0? Ese no la entiendo. No la entiendo, creo que hace referencia a que con este condicional que tenemos acá. Ahora lo vemos, Santiago. Y después dice, con las flechitas que está al lado de la Z. Ah, pues con el mayor menor, creo que está aquí dice. Yo lo entendí por ese lado, no sé. Sí. Después si no habilita el micrófono. Y acá Facu tiene razón, dice. Che, mirá, vengo acá y dice, perfecto, ¿cuántas toneladas tenés? Por ejemplo, son 5. Dice, ¿qué precio de la tonelada? Menos 100. Y me tiró otra vez el error de menos 450. Y ahora mi pregunta es, ¿qué es lo que haríamos acá? Pero no limitaste el precio. Entonces, Limitaste nomás la cantidad de toneladas. Exacto. Claro. Pues ahí lo que jugaste fue con el precio. Exacto. Solamente controlamos, o como dice Jere, controlamos o chequeamos el precio, la cantidad de toneladas. Y como decía Facundo acá también deberíamos chequear el precio. ¿Y cómo haríamos eso? Con un i. Con un i, muy bien, María Emilia. Es decir, poner acá un i, que el precio sea mayor a 0. ¿Sí? Y ahora le hago una pregunta. ¿Qué significa el i? una conjunción. Exacto. Una conjunción, o básicamente lo que sería esto es básicamente una expresión lógica binaria que tiene dos condiciones. ¿Sí? Esta es la condición 1 y esta es la condición 2. Entonces yo les voy a poner de esta manera, para que ustedes me sigan. Esta es la condición 1, condición 1, condición 1, y esta es la condición 2. Esta es la condición 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la condición 1 y la condición 2 son dos condiciones que se deben cumplir ambas dos para poder seguir entrando este condicional. Nosotros recordamos que para entrar en esta parte, ¿sí? En la primera parte del condicional de más arriba, ¿sí? Debe ser el resultado de esta expresión, debe ser verdadera. Por otro lado, el resultado de la expresión cuando es falsa va a venir para acá. Esto ya lo conocemos cuando escribíamos el condicional. Ahora bien, nosotros podemos tener muchas variaciones, muchas variantes. En este caso, 4 posibilidades. Puede pasar que, por ejemplo, la condición 1 sea falsa. Por ejemplo, que nosotros hayamos ingresado, por ejemplo, una cantidad de toneladas menor a 2. ¿Sí? O que el precio también sea falso. Es decir, que el precio también sea negativo. Es decir, que el usuario, por ejemplo, ingresó, vamos a ponerlo acá, a ver si me siguen, un ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo. Acá lo voy a poner entre paréntesis, un ejemplo, donde cantidad de toneladas me va a quedar, vamos a poner acá para que me sigan, cantidad de toneladas menos 2, ¿sí? Y acá también que fue falso, donde, por ejemplo, el precio fue menos 100. El resultado Va a ser falso. exacto de, vamos a poner resultado de con 1 y con 2. Y siempre el resultado lógico. Totalmente, como dice, claro, el resultado lógico va a ser falso. Ahora bien,
¿Cómo? Pregunta. Sí. Aplicando, por ejemplo, las reglas matemáticas, si vos tenés un producto, digamos, tenés el precio negativo y la tonelada negativa, multiplicando se daría positivo o no. No, porque no es matemática esto. Sí, pero acá estamos viendo qué vamos a hacer, ¿sí? Todavía no hicimos el cálculo del precio. Tenés razón, ¿sí? Si multiplicas dos valores negativos te va a dar un valor positivo. Pero acá en este caso la cuestión es, no te va a dar un valor positivo, pero en este caso lo que estamos viendo es la parte de la condición. A ver, ¿para qué camino vamos a agarrar? ¿Sí? Claro, exacto. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Por otro lado, podríamos haber tenido una condición que sea falsa, misma situación, de que, por ejemplo, en cantidad de toneladas, el usuario haya ingresado menos 2, pero, por ejemplo, sea verdadera, donde, por ejemplo, el precio que ingresó el usuario fue positivo. ¿Y este qué resultado me va a dar? Falso. Falso. Es decir, que sí o sí va a venir el mensaje y va a decir, no me tomes el pelo, ingresaste un valor negativo. Por otro lado, puede haber ingresado el usuario una condición verdadera, en el cual, por ejemplo, voy copiando, por ejemplo, que en la cantidad de toneladas hubiera ingresado, por ejemplo, 5, pero en el otro caso hubiera hecho una condición falsa, donde, por ejemplo, haya ingresado, ya copió esto, un precio negativo. Y en este caso, ¿qué sería como resultado? Falso. Falso. Es Falso decir, también. que va a imprimir nuevamente el mensaje que tenemos acá. Por otro O lado, sea, que existe una compuerta AND, digamos, una compuerta lógica, digamos. exacto, una compuesta lógica. Y en el único caso que va a entrar a ejecutar todas estas líneas de código, las que tenemos acá, es cuando las condiciones sean ambas dos verdaderas. Es decir, que cuando, por ejemplo, haya ingresado una cantidad de toneladas positiva, por ejemplo 5, y una condición 2, donde, por ejemplo, haya ingresado un precio también positivo. Entonces, en este caso... Profe, Sí. ya encontré mi problema. ¿Encontraste el problema? Ahora Sí, le vamos... había puesto adentro donde iba precio, había puesto precio final. Y claro, como que. Todavía no estaba declarado, definido, claro, todavía no tenía ningún valor. Seba, mostrate el diagrama. Sí. Siempre el diagrama para estos casos donde hay muchas condiciones, ¿sí? Muchos condicionales, es lo más clarito, digamos, para entender. Más que nada para que ustedes se den cuenta si hicieron bien el caminito o no. ¿Sí? ¿Sí? Lo que menciona Claudio, siempre fíjense cómo va el caminito y cómo van las flechitas, ¿sí? Es decir, que acá tenemos una posible ejecución que viene por esta rama, otra posible ejecución que viene por esta rama, ¿sí? Y otra posible ejecución que viene así, por esta rama, por esta rama, por esta rama, por esta rama y termina, ¿sí? Básicamente todas esas posibles combinaciones son las que nosotros tenemos que probar para asegurarnos que todas las ejecuciones pasó por todas las sentencias que hemos escrito. ¿Sí? Bien, perfecto. Ahora hago una pregunta. ¿Hasta ahí todo bien? Esto está correcto. Esto ya es un detalle muy particular. No tenía, o sea, si lo hubiéramos agregado está bien. Si no lo hubiéramos agregado también está bien, porque recién lo que nosotros queremos ir y aprender es esto, es el condicional. Luego con el tiempo sí vamos a intentar ir chequeando todo lo que nosotros podamos. Y además hay más, otro tipo de ingresos que puede ser el usuario, que puede ser infinito, porque el usuario puede ingresar lo que quiera. Pero vamos un poco más a seguir entendiendo. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, antes hubiera ingresado el i, hubiera ingresado el o? Mientras cualquiera de las dos sea verdadera, te la toma. Exacto.
La diferencia de lo es que si tengo un verdadero, va a entrar uno o ambos en una lógica binaria. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la única forma que me iría el mensajito, no me tomes el pelo, ingresando un valor negativo, va a ser, a este caso particular, cuando las dos sean exacto, cuando las dos sean negativas. Caso contrario, si fuera que el valor la cantidad de toneladas sea negativa, pero el precio sea positivo, va a entrar. Sí, va a entrar a ejecutar estas sentencias. Cuando la cantidad de toneladas sean positivas y el precio sea negativo, también va a entrar. Y cuando ambas dos sean valores positivos, también va a entrar. ¿Sí? Por lo tanto, en esta problemática no sería correcto haber utilizado el o lógico. ¿Sí? Pero sí, en este caso deberíamos haber utilizado el ilógico, porque lo único que queremos es que acá, en todas estas condiciones, sean falsas, pero en la última, es decir, cuando ambos dos precios sean positivos, realmente ejecute esta operación. ¿Se entendió? ¿Lo siguieron todos? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí, siguió. Joya. Bien. Vamos a intentar ver otro de los... Entonces, vimos un ejercicio en el cual tenemos condiciones anidadas, ¿sí? Que tenemos condiciones con sí y no, las tablitas de verdad del AND, ¿sí? Y vamos a intentar hacer algún otro. Vamos a intentar hacer una calculadora. ¿Sí? Déjenme acá un cachito para intentar ir viendo otra cosa. Vamos a intentar hacer. Dice, el usuario, vamos a intentar pensar esto, el usuario debe, realizar vamos a poner así, realizar una calculadora, donde el usuario ingresa dos números enteros, y ante a ver qué se me ocurre el enunciado, y ante una operación se decide si se establece una suma, resta, división o multiplicación. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero intentar hacer Este es un ejercicio que no está, creo que no está. Sí, después vemos Luciano el 18. Intentamos analizar el 18. Quiero que veamos este ejercicio un cachito. Es decir, el usuario va a ingresar dos valores que pueden ser enteros, reales, y ante un ingreso más, va a decidir si a esos dos valores se le va a hacer una suma, o una resta, o una división, o una multiplicación. ¿Sí? ¿Para qué quiero que hagan esto? Ahora vamos a ver. Calculadora. Para que lo utilicemos con una estructura que también la vieron en la teoría, que es el casos o el según, ¿sí? Que también lo podríamos haber resuelto con condicionales anidadas, ¿sí? Entonces, como dice el enunciado, yo les voy a intentar ir por el tiempo que tenemos y voy a intentar ir un poquito más rápido. Vamos a intentar ir y decir, vamos a necesitar el definir, ¿sí? Definir los dos números, vamos a decir que son dos números enteros, o dos números reales, no pasa nada. Número 1, número 2, ¿sí? Como entero, ¿sí? Le vamos a pedir al usuario que ingrese esos valores,
Ingresa el número 1. Lo vamos a leer. En número 1. Vamos a escribir. Escribir podríamos decir para que quede. Ingrese el número 1 y el número 2. Número 2. Le vamos a ingresar el número 1 y el número 2. Número 2. Bien. Luego lo que vamos a intentar ingresar es la operación. ¿Sí? Entonces vamos a decir que, por ejemplo, vamos a decir escribir, ingrese la operación a realizar. Y le vamos a poner, por ejemplo, el 1. Si ingresa el 1, va a ser una suma. Si ingresa el 2, va a ser una resta. Si ingresa el 3, va a ser una multiplicación, una división. Y si ingresa el 4, va a ser una multiplicación. ¿Sí? La idea no es comprender otra estructura condicional múltiple como es el caso, ¿sí? Nada más, ¿sí? Esto simplemente es un ejemplo. Perdón. Sí. Es como cuando te llaman que dicen ingrese número 2 cuando tal, todo así. Igual. ¿No? Es igual, totalmente, es igual. Es Acá, más, seguramente está hecho así. sí, Hasta que claro, llega la es como un llamada código. a la persona que te va a atender, ¿sí? exacto. Sí, sí. Totalmente. Está hecho de esa manera, totalmente como dice Claudio. Vamos a poner que estos números sean reales y vamos a definir la operación como entero. ¿Sí? Vamos a leer esa operación. ¿Sí? Entonces, primero, antes de utilizar el casos, vamos a utilizar lo que nosotros ya conocemos. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos en este caso? ¿Qué les parece? ¿Cómo aplicaríamos un condicional acá? A ver si hay alguien que me sigue. Voy muy rápido. ¿Qué es lo que quiero hacer? Si, por ejemplo, el usuario ingresa el valor de 1, hago la suma de estos dos números. Si el usuario ingresa el valor de 2, hago la resta entre estos dos números. Si hago el número 3, hago la división entre estos dos números. Y si el usuario ingresa el valor de 4, hago la multiplicación de estos dos números. ¿Cómo haría eso? ¿Cómo lo haría con lo que saben ustedes? O sea, sería así, Muy bien. operación igual 1, 2, 3 o 4. Entonces, y si es una suma, lo suma y así. Exacto. Vamos a necesitar también una variable que se llama resultado. Y lo que dice María Emilia es, hacemos un condicional en el cual le decimos, acá, donde si operación es igual a 1, entonces digo resultado va a tomar el valor de número 1 más número 2. ¿Sí? Si no, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que debería hacer ahora? Otro condicional, ¿no? ¿Qué casos me quedan? Exacto, como dice Claudio, ¿qué casos nos quedan? La resta, la división, la multiplicación. Exacto. Entonces, en ese caso, ¿cómo? Exacto. ¿Cómo elegís entre esas tres? Agarra una. Empieza por una. La resta. ¿Cómo haces? La Bien. resta. Bien. ¿Qué pones? Si la operación es igual a 2, el resultado sería número 1 menos número 2. Perfecto. Exacto, perfecto. Entonces, fíjense que en la parte del falso, vuelvo a cliquear acá y me abre otra estructura lógica. Y digo, como decía Fede, operación es igual a 2. Lo que hago es que el resultado va a tomar el valor de
número 1 menos número 2. ¿Y ahora qué casos quedan? Como dice Claudio, ¿qué casos nos quedan? División y multiplicación. Y división. Perfecto. Voy a venir acá y voy a decir Y ahora, si operación... claro, volvés a abrir el sí. Exacto, si operación es igual a 3, voy a venir acá y voy a decir resultado, creo la 3 era división, La división. resultado va a tomar el valor de número 1 dividido, no me acuerdo si es esta barra o la otra, número 2. ¿Sí? Y acá podría haber hecho, tengo dos opciones de hacerlo. Puedo venir a decirle, puedo hacer otro condicional. Acá podría haber hecho, a ver, puedo venir y decir resultado, caso contrario, hago la multiplicación. Número 1 por número 2. Podría haber hecho esto directamente, es decir, el caso contrario me ingresa el 4, va a hacer la multiplicación. Pero si me hubiera ingresado, por ejemplo, el 18, también haría la multiplicación. ¿Se entiende eso? Porque no estás condicionando, digamos. Exacto, no estoy condicionando el 4. Entonces, en este caso, podría haber hecho acá otra condición más. Estamos jugando, ya que estamos para jugar, vamos a jugar. Donde diría, si operación es igual a 4, entonces acá sí digo resultado va a ser igual a número 1 por número 2. Y si me ingresa otra cosa, ¿qué hacemos? Si me ingresa el... el pelo. ¿Cómo? Nada, ponele que no sé, no me tomes el pelo. Exacto, Fede. Podemos hacer escribir, por ejemplo, como decir, no me tomes el pelo. Vamos a poner operación incorrecta. Cuando ponías a escribir es que te lo mostraba por pantalla, ¿verdad? Exacto, Mica, exacto. ¿Sí? Y a lo último, cuando sale de acá, vamos a escribir, como dice Mica, y vamos a escribir por pantalla, el resultado es, no olvide las comillitas, el resultado es 2 puntos, coma, resultado. Bien, vamos a ejecutarlo esto. Ya, fíjense que ya... El diagrama, cómo queda Bien. el caminito. Vamos a ver los caminitos que tenemos. Fíjense lo que hizo el diagrama. Ya se pone más interesante esto. Fíjense que tenemos los datos del número 1 y número 2, la operación. Si la operación es igual a 1, perfecto, hace la suma, imprime el resultado y termina. Si es igual a 2, no es igual a 1, entonces va falso. Es verdadero porque es igual a 2, hace la resta, viene para acá, imprime el resultado y termina. Si por ejemplo el usuario hubiera ingresado el valor de 3, no es igual a 1, no es igual a 2, es igual a 3, por lo tanto cumple la condición, resultado hace la división, viene acá, imprime el resultado y termina. Caso contrario, que el usuario haya ingresado como operación el valor de 4, viene para acá, no es igual a 1, no es igual a 2, no es igual a 3, es igual a 4, es verdadero, entonces en este caso, resultado es igual a la multiplicación, viene por acá, termina, imprime el resultado y termina el proceso. Y en otro caso particular que viene por acá, la operación ingresó el 10, no es igual a 1, no es igual a 2, no es igual a 3, no es igual a 4, imprime y me imprimió el resultado. Ahí tenemos un error. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí. Este resultado, ¿dónde lo tendríamos que agregar? ¿Dónde lo podríamos agregar ese resultado? Antes de terminar el coso, el fin Exacto. sí, eso. Lo tendríamos que ingresar acá, acá, acá y acá, para que cuando termine cualquiera de estas ramitas, llegue a fin de proceso. Eso Todas es las ramas verdaderas, digamos. Sí, sí, por eso, todo la verdad. Exacto. Entonces, en ese caso podríamos venir acá y decir, esta parte de resultado
que estuvo bueno ver el diagramita para que entendiéramos eso. Vengo acá, lo pongo acá, lo imprimo acá. Hay otra forma de hacerlo, pero bueno, no es el momento. Después lo vamos a ir viendo. Y ahí tenemos. Vamos a ejecutarlo, hasta donde vamos ahora. Entonces viene el usuario y dice, bueno, mira, tengo el 10 y el 5, y ingresa la operación 2, que sería la resta, o la 1, que sería la suma, y me ingresa que sería la suma. Vuelvo a ejecutarlo, y digo que tengo el 10, y tengo el 5, y voy a ingresar, por ejemplo, la resta, que sería la opción 2, y me da que el resultado es 5, lo cual es correcto. Nuevamente, vengo acá y digo que tengo el 10, tengo el 3, y voy a elegir una división, por lo tanto me dice que el resultado es 3,33, lo cual es correcto. Nos quedan dos más, voy a ejecutarlo, y digo, tengo el 10, tengo el 5, ingreso a la operación 4, que sería la multiplicación, perfecto, me da que el resultado es 50, haciendo la multiplicación entre los dos valores del número. Y nuevamente, si yo ingreso acá, por ejemplo, el valor de 4, el valor de 8, y agrego la operación 9, me dice, no me tomes el pelo, es una operación incorrecta. ¿Todos entendemos hasta acá? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Todo claro. Ahora vamos a hacerlo de la misma manera, pero con el casos. Entonces yo lo que voy a hacer acá es esto. No sé si esto funciona acá en... No, a ver si funcionan las llaves. No, tampoco. Bueno, voy a tener que comentar cada una de las cosas. Voy a comentar cada una de las cosas, porque quiero que quede en el mismo programita para que ustedes lo entiendan. Vamos a hacer así, ahí, ahí, ahí. Yo simplemente estoy comentando el código. Esto no se va a ejecutar. ¿Sí? Simplemente lo estoy comentando porque quiero hacerlo y que lo hagamos en conjunto. Fin de proceso. Bien. Yo vengo acá y lo que voy a hacer, me van a dar un segundo que ahí vengo. Vamos a intentar utilizar el segundo. Y quiero que piensen, denme un segundito, que ahí vengo. Acá me estoy... ¿Qué te deberíamos ir escribiendo en cada una de estas cosas? Piénsenlo. Yo ahí vengo. En un segundito. Denme un segundito que ahí vengo. Ahora sí. Ahí estoy. Disculpen, se complica la vida dentro de la casa en esta virtualidad, así que, bueno. ¿Están todos por ahí? ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Qué pensaron? Yo pondría en variable numérica, bueno, los respectivos números de la suma, la resta, la división y la multiplicación, y hacer opción 1, qué sé yo, si pones en variable numérica el 1, haces la suma. Y así, ¿puede ser? Exacto. Fíjense lo que decía. Acá, en según vamos a poner esa variable que la vamos a condicionar de forma múltiple. ¿Cuál es la variable que condicionábamos de forma múltiple? Operación. Operación. Entonces acá directamente vengo acá, pego operación. Y operación,
puede tener varios casos. 1, 2, 3 o uno más, dependiendo de lo que ingrese el usuario. Entonces, si la opción es ingresó la 1, entonces lo que hago acá es la suma. Entonces yo me copio estas dos instrucciones y la pego acá. ¿Sí? Caso contrario, ¿qué sería? Bueno, la opción 2. Entonces lo que hago Profe, es... una pregunta, ¿podrías Sí, volver a la parte de arriba de la pantalla del problema? sí. Ah, listo, gracias. ¿Sí? ¿Vamos todos? Entonces acá haríamos resultado. Va a tomar el valor de número 1 menos número 2. Si es la opción 3, me olvidé de escribir el resultado. Tengo acá. Escribo el resultado. Si es la opción 3, voy a poner resultado. Va a tomar el valor de número 1 dividido número 2. Y también imprimo el resultado. Si es opción 4, acá falta, misma situación, hago resultado. Va a tomar el valor de resultado de número 1, perdón, por número 2. Y el resultado, y el escribir va a ser este. Y caso contrario, de otro modo, o lo que me resta, si ingresa cualquier cosa, le ponemos este mensajito que tenemos acá. ¿Sí? Con esta estructura lo que facilita es agregar operaciones. ¿Sí? Es muchísimo más sencillo. No es necesario poner siempre el sí entonces cada después si no. Y visualmente, es más fácil de observar esto que esto. Ya te empieza a complicar un más poquito. entendible. Es más entendible. A El la mismo hora diagrama también es más fácil. Vamos a ver el diagrama. Es más ¿verdad? ordenado. Exacto, más ordenado. Fíjense lo que es la casita, lo que todos le llaman la casita. Fíjense lo que construyó. Una casita, ¿sí? En el cual para cada una de las opciones, ¿sí? Toma un camino distinto. Un camino distinto. Claro. ¿Sí? No sería un camino anidado como era antes. Antes era un camino anidado, o sea, tenemos que ir a una opción, siempre una opción binaria, digamos. O vamos a la izquierda o vamos a la derecha. Acá es como que llegamos a un punto que decimos, bueno, tenemos 5 caminos, 10 caminos, 20 caminos. ¿Cuál elegimos? Pam, directo. Claro. ¿Sí? Una autopista sería, digamos. Con varios carriles. Claro. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ejecutarlo a ver si funciona. Vamos a ingresar, por ejemplo, el número 5 y el número 10. Ingresamos la opción 1 y ahí nos dice que el resultado es 15. Y misma situación para aprovechar la media hora que nos queda. Fíjense que podríamos seguir probando por cada una de las opciones de esta autopista, cada uno de los carriles, como decía Claudio, y ver cuál es el resultado de cada una de estas opciones. ¿Sí? Entonces, la pregunta básicamente que nosotros nos tenemos que hacer es ¿cuándo usar esto? ¿O cuándo usar esto? ¿Sí? Vamos a usar esto, vamos a usar el según, cuando tengamos estos casos de opciones múltiples. ¿Sí? De que tengamos distintas opciones diferentes, ¿sí? Condicionadas por un valor, por una variable numérica. Porque si recordamos, cuando nosotros escribimos acá, ¿sí? Permite una variable numérica, ¿sí? La realidad, y esto simplemente hago un paréntesis, la realidad es que la mayoría de los lenguajes de programación permiten una variable numérica acá.
Ya hoy en día, lenguajes de programación un poco más nuevos, como GA, bueno, GA es bastante viejo, pero o Python, permiten que esta operación podamos tener no solo una variable numérica, sino cualquier otra opción de diferentes tipos de datos. No importa, pero simplemente los dejo ahí al pasar. Pero bueno, los lenguajes más viejos solamente permiten, como es en este caso, que lo que tengamos que condicionar acá sea una variable numérica. ¿Sí? Bueno, vamos a intentar seguir un poquito. Primero, ¿todos entendieron esto? Que son dos códigos equivalentes, que los dos hacen exactamente lo mismo. Una un poco más compleja y la otra una forma más visual y fácil de verlo. ¿Sí? ¿Todos lo entendieron a esto? Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Alguien que no lo entendió? Así pasamos a otro ejercicio. Bien, vamos a intentar ver vamos acá a guardarlo. Vamos a poner calculadora. No me acuerdo dónde está. Vamos a poner, creo que estaba acá. Calculadora. Bien. Vamos a ver que Luciano tenía una duda con el ejercicio 18. Venimos acá. Vamos un poquito más. Viene bien, Luciano, parece. Pues ya está en el 18, viene bien. Dice. A ver, lo que pasa es que está la mayoría hecho. Bueno, igual eso también es importante. Aunque estén hechos y muchos están en la plataforma, es una buena práctica que ustedes los hagan, sin saber cuál es el resultado. Porque la única forma de aprender a... ahí me estaba riendo del comentario de Mariana. Pero la realidad es que intenten, si pueden, ir haciendo los ejercicios, ¿sí? Aunque tengan el resultado de una posible resultado equivalente, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ustedes les va a permitir darse cuenta si realmente están aprendiendo o no. Es decir, cuando yo agarro un enunciado y me choco yo solo contra el precedente, yo solo contra la hoja y papel, entonces ahí me doy cuenta si realmente sé cómo utilizar estas herramientas que venimos aprendiendo. ¿Sí? De la otra forma simplemente aprendemos de resoluciones. Pero cuando esa resolución se cambia o varía un poquito, no lo van a poder resolver. Por eso lo mejor que pueden hacer es practicar. Tengo el enunciado, bueno, yo solo con pseudónimo, yo solo con la hoja y papel voy y lo intento hacer. Después, bueno, lo confirmo y veo a ver si realmente lo que hice yo está bien o mal, o es correcta, o qué utilicé de diferente, ¿sí? Con la resolución que está planteada. ¿Se entiende, Luciano? Sí, sí, por supuesto. Joya. El ejercicio 18 dice: una línea de producción debe controlar el ancho de una pieza en un proceso. ¿Sí? Suponga que el operario ingresa esa dimensión, es decir, el ancho de una pieza, y el programa debe informarle si es aceptable o no el producto. Realice un algoritmo correspondiente que indique, mediante un cartel en la pantalla pasa o no pasa, en cada caso, las tolerancias, si pasa o no pasa, perdón, estoy leyendo mal. Las tolerancias son de 10 milímetros más menos 10 milímetros. La tolerancia sería inferior a 90 y la superior a 110. ¿Sí? Entonces, la pregunta mía es, ¿qué le deberíamos pedir al usuario? Vamos a intentar llevarlo. ¿Allá? Voy a intentar ver acá. No, vamos a intentar que alguien comparta. Luciano, dale. Vamos, comparta la pantalla. ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque vos tenías la duda del 18. Vamos, anímese. Yo dejo de compartir y lo vas a ir haciendo vos. Vamos.
¿Cómo se hace? Anda, hay un botoncito verde en el medio que dice compartir pantalla. Ok. Cerrá todo lo que tengas abierto por las dudas, que esto queda Pasa todo el grabado. pizarrón. Pasa el pizarrón, Luciano. Bien. Ahí está compartido. Perfecto. Ahí estamos viendo todo lo que estás haciendo. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que pensar y ver es el tema de qué le deberíamos pedir al usuario en este ejercicio. ¿Qué es lo que necesitaríamos? ¿Cuál sería la Y entrada? dimensiones. ¿Cómo? Y dimensiones, las medidas, ¿no? Exacto, las dimensiones. Y en este caso es una única dimensión. Porque dice que es el ancho de una pieza. Muy bien ahí, Luciano, por trayendo el enunciado. Próximo ayudante de la cátedra. Próximo ayudante de la cátedra. Me contaba Andrea que estamos teniendo problemas con las designaciones. Sí, está tardando un poquito más. Sí. Bueno. Una lástima. Está de oyente oculto igual, el próximo. Ah, sí, va bien. Sí, está ahí. Sí. ¿Esto va a pasar cada vez que alguien tenga duda? ¿Te va a tener que pasar el pizarrón? Sí, no siempre, no siempre. ¿Qué título le ponemos? Aleatorio. Ejercicio 18, por ejemplo. Habría que definir las variables, ¿no? Bien. ¿Qué variables necesitamos? Vamos, ayúdenlo, no lo dejen solo a Luciano. Vamos los compañeros. La dimensión. ¿Eh? La dimensión, ¿no? Una. Claro. Podría ser el ancho. Fíjense que dice, podemos poner definir el ancho pieza o el ancho final o la dimensión. Sí, está bien, la dimensión está bien. Sí. Dimensión. Dimensión, dale la dimensión, dale. Con C, ¿no? Con S. ¿Con S? Sí. Con S. De igual manera, estamos en programación, así que podríamos llegar a... Ah, mira, acá no te la va a tomar. Bueno, ¿por qué? Porque fíjense que se lo está pintando como una palabra reservada, dimensión. No recuerdo, no conozco a qué se refiere esa palabra reservada dentro de PCInt. Quizás tiene alguna característica en particular. Así que ponele otro nombre. Igual eso era una dimensión, es ancho, nomás que ponga ancho y lo mismo, porque cuando habla de dimensiones no te dice ni largo ni alto, nomás simplemente ancho. Ah, claro, exacto. En ese caso, claro, dimensión ahora me recuerdo es para dimensionar los arreglos. Lo que pasa es que nosotros utilizamos dimensionar, claro, ahora recuerdo. Es una palabra reservada. Sí, una palabra reservada. Ponele ancho pieza, ponele, por ejemplo. Entonces ponemos ancho, largo. Sí, ponele ancho pieza, ponele. Ancho solo, pues solamente te pide el ancho de la pieza. Perfecto. Y ponele Y si querés, Luciano, el largo también. Fíjate, Luciano, que tus condiciones te la hice abajo en el renglón 4, esas van a ser tus condiciones para armar el algoritmo. Claro. Eso es lo que menciona Jere. Que Jere ahí lo que está mencionando es que tienen ahí, va a ser la condición de cómo se va a realizar el ejercicio. Bien, es correcto lo que dice Jere. Bien, no, ahí está bien, ancho está bien, no hay ningún problema. Y le podés poner un tipo de dato. ¿De qué ancho tipo va a ser? y largo. No sé si dice largo, a ver. No, lee el primer renglón que te dice ancho nomás. Claro, menciona solo ancho ahí, Luciano. Ah, no. El ancho. Exacto. ¿De qué tipo va a ser el ancho? ¿De qué parece de tipo va a ser el ancho? Bueno.
De basto, de espada. ¿De qué? Como real. Bien. Bien. No sé. Para mí sería como real. Perfecto. ¿O no? Sí, sí, ¿Sí? como real, perfecto, sí, sí. Bueno. Bien. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Deberíamos pedirle que nos ingrese el ancho de la pieza. Exacto, Genial. perfecto, Luciano. Muy bien, perfecto. Bien. Ahora, hasta ahí ya tenemos en la variable ancho el valor ingresado por el usuario. La tolerancia, fíjense en el punto 4, que es lo que mencionaba Jere, dice, la tolerancia son 100 milímetros, más menos 10. Es decir, que cualquier valor inferior a 90 o superior a 110, ¿sí?, no va a pasar. Piénsenlo de esta manera, tenemos una... ¿Podés repetir porque se traba? Sí, claro. Tenemos una pieza de ancho, en el cual, por ejemplo, esa pieza dio 100. Quiere decir que es perfecta. Entonces esa pieza pasa. Ahora bien, se creó otra pieza en el cual el ancho es 105. Bueno, está bien. Esa pieza que tiene 105 está entre el rango de 90 y 110, por lo tanto también pasa. Ahora bien, viene otra pieza en el que su valor es 115 de ancho. No, esa la tengo que descartar porque no va a pasar. ¿Se entiende? Ahora viene otra pieza que tiene su ancho de 85. No, no está en el rango entre 90 y 110. Creo que sí. Por lo tanto, lo tengo que descartar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cómo condicionamos ese ancho? Seba, no podría ser como, por ejemplo, cuando tenías una inecuación y tenías la restricción. O sea, número tanto, o sea, 90, pones menor que lo que quieras poner en el medio, menor que tanto. Claro, exacto. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, Jere. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cómo lo condicionaríamos? ¿Qué utilizaríamos? El según puede ser. ¿El según? Igual soy el sí o no, si no, el sí, Exacto. si no. Tendríamos que utilizar un sí ahí. El según no lo podríamos, porque necesitaríamos, no sabemos cuántos casos tenemos. Bueno, tenemos dos casos. Claro, es Necesitamos verdad. más opciones. Claro, debería haber más opciones. Más allá de venir más opciones, es que necesitamos. Ahora cuando lo tengamos la resolución, se van a dar cuenta de por qué sería más conveniente utilizarlo de esto. Bueno, bien, vamos a ver qué está escribiendo Luciano, que ya arrancó. Dice sí ancho. ¿Cómo tiene que ser el ancho para que la pieza pase? Por ejemplo. Sí ancho. Igual a... Ah, no. Mayor o igual a 90 y menor o igual a 110. Excelente. Bien, Nacho. Fíjense que Nacho mencionó una condición lógica binaria con un i, con un and. ¿Sí? ¿Por qué hiciste eso, Nacho? Porque tiene que estar entre ambos valores. Exacto, tiene que estar en ese rango de valores. Muy bien, Nacho. ¿Lo dejo así o lo cierro entre paréntesis? 110. Bueno,
ahí podés utilizar los paréntesis para Es que... 110, Luciano. Ahí está. Ahí. Sí, a mí me está refrescando un poco más lento. Yo cuando... A mí también. ¿Pero lo cierro todo? No, podés... Hay varias opciones. Los paréntesis lo que hacen, obviamente acá, va a tener prioridad primero cada uno de los signos mayor, igual y menor igual, y luego va a ser la condición lógica. No hay un problema en ese caso. Pero muchas veces queda más, agregándole paréntesis, queda mejor visualmente a la hora de ver cómo está esa condición. Entonces vos podrías empezar abrir un paréntesis donde está la A de ancho, por ejemplo, y cerrarlo donde está el 0 de 90, de cuando termina el 0 de 90, y misma situación, abrirlo en la A de ancho, al principio de A de ancho, y cerrarlo en el 0 del 110, el final del 0 del 110. Entonces, como queda que ahí son innecesarios en este caso estos paréntesis, pero queda la condición mejor visual. Yo ahí ya la miro y me doy cuenta que primero va a ser esa condición y luego va a ser la otra condición, y está establecido por una condición binaria o lógica con el i, que los termina juntando. ¿Se entiende? Simplemente visual. Bien, y después, bueno, después de eso necesitamos el entonces, ¿sí? Para continuar la sentencia del condicional. No. Está muy bien lo que hace Luciano, Fran. Y ninguno es un desastre para escribir. Todos arrancamos escribir con el teclado de la computadora así. Con los deditos así. Así que todos aprendemos así. Bien. ¿Qué pasa? Si está en ese rango de valores, si la condición se cumple, la pieza, ¿pasa o no pasa? Pasa. Pasa. Perfecto. Entonces ahí escribimos el mensaje. Escribir y poner el producto pasa, ¿o no? Exacto, ahí ponemos escribir. Por ejemplo, el producto pasa. Y después tendría que poner un si no. Bien, ¿por qué tenés que poner un si no? ¿Por qué pondrías un si no? Y porque si no cumple esa condición, el producto no pasa. Claro, exacto. Bien. ¿Y ahí se termina? Ahí estaría. Estaría. Ahora hay que grabarlo y ejecutarlo. Y después, obviamente, esa genialidad que hiciste, compartila con los compañeros que te estuvieron ayudando también. Porque... ¿Cómo no se trabó todo? Perdón. Que lo que digo es que después eso lo que has escrito, compartilo con todos los compañeros que te ayudaron, así si les llega a servir, lo tienen a mano sí. también. Claro. Bueno, Lo subo al foro. Claro. Ahora lo que podés hacer es ejecutarlo, grabarlo y después ejecutarlo. Uy, ¿dónde está el cosito de... El de ejecutar, el botoncito verde. Y el de grabar, los archivitos, eso. Quizás nosotros somos más viejos, con Claudio, te sumo, Claudio, y nos damos cuenta que esos dibujitos de grabar eran disquetes viejos. Es muy antiguo, estaba muy pequeño. Quizás ellos no conocen lo que era un disquete, pero bueno, ese símbolo de arriba que es de grabar era un disquete. Y bueno,
Nosotros habríamos peleado con eso, que no se rompieran, que... Yo me acuerdo, programación 1, llegar acá con el programita dentro de un disquete, en el colectivo, yendo acá a la facultad en el colectivo, que tardaba desde casa hasta la facultad más o menos 1 hora, 45 el colectivo y 15 minutos hasta llegar hasta la parada. Y iba me acuerdo, con 14 disquetes, siempre, 14, 15 disquetes más o menos era el rango de que llevábamos para llevar. En los 15 disquetes teníamos el mismo programita. Lo que pasaba era que el calor del colectivo, el calor de la carpeta, te lo rompía. O estática misma del bolsillo, de la bolsa, de la mochila, chao. Entonces ¿Por qué me dice que me da un error? No, es... borrale esa última línea. La línea que tenés en el medio, borrala. Andá hasta el final de esa línea. No. Andá hasta el final de la línea. Déjalo comentado eso. No te tendría que dar error. Cliquea en otro lado, a ver. Ahí está, perfecto. Y era probar un disquete, no anda. Probar otro, no anda. Probar otro, no anda. Probar otro, andaba. Lo empezaba a copiar, se rompía. No, y así hasta que lo terminaba copiando en la computadora y ahí ya te quedabas tranquilo de que habías entregado el ejercicio. Bien, a ver, ejecutalo, a ver qué pasa. ¿Te tira un error cuando lo ejecutes? No. Sí, tira un error. A ver, Si no, de A mí última también borra lo lo mismo. comentado. No es porque tenés que definir la tolerancia. no, pero no está definido ahí la tolerancia. A ver, borra todos los comentarios. Los comentarios que pusiste ahí en gris, eso borralo. A ver, ¿qué hace ahora? Sí. Me salta un error en la instrucción. Ahí dice Facundo. Debe haber un proceso. A ver qué está pasando. Borrale todas eso, borra todas las instrucciones. El más que le puso Igual igual grabalo. Grabalo en tu computadora. Andá arriba y grabalo. Ponele un nombre. Borra eso, ponele un nombre. Ahí está. Ahí poner un nombre. ¿Qué piensas es eso? Anda arriba donde dice, bueno, si no, archivo. Pará porque no me dejo. No lo veo. Me aparece la barrita negra esa. No, ahí, fíjate que tiene un papelito blanco, un abrir, y al lado dice un grabar. Un botoncito de grabar. Arriba de donde dice sin título. Ese. Y ahí grabalo en algún lugar del disco. ¿Cuál de...? ¿Acá? Ese. El tercer icono, fíjate que ¿El tiene... que dice guardar? El que dice guardar, sí, es. Josh. Bien. Ahora fíjate, ejecútalo. ¿Sí? A ver cómo funciona. ¿Qué medida quiere que ingresen? A ver, pregunta.
¿qué medidas debería ingresar? Una Para errónea. probar que sea correcto o no. Exacto. Una que esté Entre 90 y 110 o o más al otro grande o lado de más los chico, rangos. sí. Exacto. Exacto. 115. Ahí estaría fuera del rango. Dale, poné 115. ¿Seguís teniendo el mismo error, Facu? De que te salta error en la línea 1. Perfecto. Ahí estaba justo leyendo el chat, por eso. Perfecto, no pasa. A ver con 90 o 85. Con otro. Con otro, Sí. claro. Sí. Ah, Jocha Facu. Perfecto. Y ahora, por ejemplo, con uno para comprobar el último rango, alguno menor a 90, algún valor menor a 90. 80. Claro, 80. Funciona bastante. No, re bien lo que hiciste, ¿eh? Fantástico. Consulta, ¿qué Fantástico. clase de error habría ahí cuando ponemos en comentarios el enunciado? ¿Por qué nos tira error? Para mí es cuando debería copias y tirar pegás error. del Word. Exacto. Puede ser, es puede ser, porque, a ver, el Word, o por ejemplo, él lo copió directamente, bueno, yo también lo copié de la página web, puede generar que copie algún carácter que no lo estemos viendo, que puede estar entre los espacios o lo que fuera, con un carácter que no lo estamos viendo y que cuando hace el compilador o el interpretador de este programita, no lo interprete, entonces dice, che, mirá, acá debería empezar, como se dice, un proceso, porque está leyendo un carácter que no tendría que estar leyendo. Una opción que pueden hacer, que comúnmente se puede hacer, es copiar ese texto del Word o del ¿cómo se llama?, de la página, llevarlo a un bloc de notas, que el bloc de notas es texto plano, y nuevamente del texto plano volverlo y copiarlo acá. Si lo quieren tener ahí como comentario. La realidad es que no debería dar error. Otra de las opciones que vimos es que capaz que grabándolo, quizás haya que grabarlo, pero para mí es como decía ahí, como mencionaba recién, es una copia del Word o copia de otro lado que trae algún carácter raro que no lo puede llegar a interpretar acá el compilador de PCI. Es básicamente eso. Bueno, chicos, ahí ya si querés dejar de compartir. ¿Ya dejo de compartir? Sí, ahí ya terminamos. La verdad, muy bien, Luciano, muy bien todos. Ahora... Pará, ¿y cómo lo saco? ¿No te aparece una barrita que dice arriba, dejar de compartir? Ah, Perfecto. ahí. Una cuestión que les quería decir es que intenten practicar, ¿sí? Intenten seguir practicando y con todos los ejercicios porque ya lo que van a ver hoy a la tarde va a ser un poco más complicado, ¿sí? Las estructuras cíclicas que vienen ahora se va a hacer un poquito más áspero. Así que intenten ya tener cerrado para hoy a la tarde estos ejercicios, o que les queden algunos, no pasa nada. Pero ya bueno, ya ahora se van a poner a los procesos que vamos a hacer, se van a poner un poco más entretenidos. ¿Sí? Así que, bueno, nada más. Y bueno, nos veremos el viernes de la semana que viene. ¿Sí? Intenten ir a la teoría hoy, intenten comprender esta nueva estructura. ¿Sí? Así que bueno, ahí dejo de grabar.